A continuar con las clases de química. Lo último que vimos de química, además de la introducción, también vimos todo lo del átomo, la composición del átomo, hablamos del protón, del neutrón y del electrón, hablamos de los modelos atómicos, luego hicimos ejercicios de obtención de partículas subatómicas, obtener protón, electrón, neutrón, vimos lo del cation, lo del anión y después vimos lo del número de oxidación. Entonces hoy vamos a continuar con otro tema que lleva por nombre configuración electrónica. La configuración electrónica em, se define como un esquema para ordenar electrones en diferentes orbitales y subniveles de energía. Entonces, para poder realizar configuración electrónica, necesitamos ocupar primero algo que hablábamos de un autor de los modelos atómicos que se llamó Erwin Schrödinger, aproximadamente en los años de 1926. Erwin Schrödinger lo que empezó a estudiar del átomo es justamente el cómo se ordenan los electrones en los orbitales. Y entonces lo que descubre Schrödinger es algo que se llama los subniveles de energía. Estos subniveles de energía son cuatro: la S, la P, la D y la F. Te comentaba que te imaginaras que cada subnivel era como una cajita donde cabían ciertas cantidades de pelotas. Entonces, imagínate que en el subnivel S caben como máximo hasta dos pelotas, es decir, hasta dos electrones. En la caja P caben hasta máximo 6 pelotas, pero es decir, son 6 electrones. Y en la caja D caben como máximo hasta 10 pelotas, pero son 10 electrones. Y en la F hasta 14 pelotas, pero son 14 electrones. Y entonces esto de aquí, yo siempre les digo que se acuerden que es la sopita de, de fideo. Es decir, subnivel S con 2 electrones, subnivel P con 6 electrones, subnivel D con 10 electrones y el subnivel F hasta con 14 electrones. Schrödinger lo que descubre es que los subniveles es semejante como a una forma en la que pueden girar los electrones. Entonces Schrödinger mencionaba que los electrones en subnivel S giran en forma de bolita, que los electrones en subnivel P giran como si fueran un 8 o un infinito, y que los de subnivel D giran como si fueran un trébol de 4 hojas. Y para el subnivel F la forma ya llega a ser de mayor complejidad. Entonces, para realizar configuración electrónica necesitamos conocer algo que se conoce como el diagrama de Aufbau. El diagrama de Aufbau es un esquema que luce algo así. Tal vez alguna vez te lo llegaron a enseñar en la preparatoria o en la secundaria. Era un esquema que lucía en forma diagonal y que justamente se lee en forma de diagonales, ¿no? Em, la complejidad de este diagrama es que si te llegas a ir un poco chueco, automáticamente el ejercicio va a estar mal. Lo que se mencionaba en el principio de Aufbau es que a través de más orbitales tenga un átomo, mayor energía va a tener. Obviamente que entre más orbitales tenga, mayores cantidades de electrones van a estar girando en esos orbitales. Entonces, lo que se busca entender con la configuración electrónica es justamente el acomodo de esos electrones en los diferentes orbitales de energía, acomodados a la vez en los subniveles de energía. Como esa configuración para mí resulta muy complicada, yo lo que hice fue tomar la configuración de electrónica del principio de Aufbau y lo transformé a un esquema lineal. Para mí resulta más práctico leer algo lineal que algo en diagonal. Entonces, lo que te enseñé aquí es lo mismo que lo que está aquí,
nada más que aquí está de forma lineal. Para realizar configuración electrónica lo que necesitamos es conocer a Z. Y a Z ya hablamos de ella. Z significa número atómico. Entonces, para hacer configuración electrónica necesitamos conocer de Z. Y había una fórmula que decía que Z es igual a P, pero lo que nos interesa es lo siguiente, que Z también podría ser igual a E cuando el átomo se encuentra neutro, es decir, que no es un ion. Entonces, cuando trabajamos con átomos neutros, Z también nos puede ayudar a entender la cantidad de electrones. Y como lo pusimos aquí, pues la configuración electrónica es acomodar los electrones en los diferentes orbitales y subniveles de energía. Y entonces, lo que estamos observando aquí es una secuencia que tú no puedes mover. Lo único que tú puedes mover son los numeritos que se encuentran en la parte superior, es decir, como subíndices. Entonces, como exponentes, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar, por ejemplo, el 1s2, el que te coloqué aquí en amarillo. Em, el 1s2, y si te das cuenta, toda la configuración presenta un número, una letra y otro numerito, representan algo. Entonces, el número grandote que se encuentra en la parte izquierda se conoce como el número de orbital. Y acuérdate que puede haber de 1 hasta máximo 7 orbitales y que esto lo descubrió un personaje que se llamó Bohr. Em, entonces el número grandote significa el número de orbital. La letra lo que indica es el subnivel en donde se encuentran girando esos electrones, porque el numerito que se encuentra en la parte superior son cantidades de electrones. Entonces lo que vamos a hacer es pues justamente trabajar con configuraciones electrónicas. Vamos a hacer unas tres para que entendamos cómo funciona. Si nosotros nos vamos a una tabla periódica, si nosotros nos vamos a la tabla periódica, vamos a buscar, por ejemplo, a carbono. Carbono tiene el número atómico de 6 y acuérdate que el número grandote significa la masa. Entonces, carbono tiene el número atómico de 6. Carbono Z es igual a 6. Entonces, lo que tengo que acomodar son 6 electrones. Para eso vamos a ocupar el diagrama de Aufbau. Em, Todo esquema de diagrama de Aufbau siempre empieza con el número 1, con la letra S y el subíndice 2. Entonces llevo 1s2. Y después del 1s2 sigue el 2s2. Para lo que tú quieres entender es cuántos electrones tienes que acomodar. Y para el caso del carbono tienes que acomodar 6. Para ver cuántos llevamos, tenemos que ir sumando los numeritos que están en la parte de arriba. 2 más 2, 4. Entonces para 6 todavía nos faltan 2. Entonces vamos a continuar. Lo que sigue del 2s2 es el 2p6. Entonces, si tú sumas 6 más 2 es 10 y ya nos pasamos. Tú querías llegar a 6, no a 10. Entonces lo que vas a hacer es borrar este último número y tú necesitabas un 2 para llegar a 6. Y esta es la configuración electrónica del carbono. La pregunta aquí es, ¿P puede almacenar 2 electrones? Y la respuesta es sí, porque acuérdate que P puede almacenar hasta máximo 6, pero 2 es un número que entra en el rango de 1 a 6. Si tú te das cuenta, lo único que hicimos fue modificar los numeritos de aquí arriba, pero lo que es la secuencia tú no la puedes mover. 1s2, 2s2 y 2p2 es la configuración electrónica exclusiva del carbono. A través de esta configuración, tú puedes hacer el esquema atómico del carbono. Em, entonces, el carbono va a tener, como cualquier otro átomo, va a tener un núcleo. En ese núcleo se van a almacenar los protones y los neutrones. La A de carbono ya habíamos dicho que es 12, o sea, pesa 12. Y acuérdate que para obtener protones, Z es igual a P. Entonces, si Z vale 6, pues va a tener 6 protones. Y acuérdate de la fórmula de N es igual a A menos Z. Para obtener neutrones, tienes que restar masa menos número atómico. Es decir, 12 menos 6, 6.
Entonces, núcleo de carbono va a tener 6 protones y 6 neutrones. Y ahora, de los 7 orbitales disponibles que existen para los átomos, carbono solo puede tener 2, porque el número más grande al que llegamos, pues es 2, ¿no? Acuérdate que lo que está en el lado izquierdo significa el número de orbital. Entonces, para carbono le vamos a dibujar dos orbitales, el orbital número 1 y el orbital número 2. En el orbital número 1 van a estar girando dos electrones en subnivel S, y como te lo puse aquí arriba, el subnivel S es forma de bolita. Entonces en el orbital 1 vamos a colocar dos electrones. Electrón número 1, vamos a ponerlo con azul. Electrón número 1 y el electrón número 2. En el orbital número 2 van a estar girando dos electrones en subnivel S, entonces 1 y 2. Y dos electrones en el orbital 2, dos electrones en subnivel P. Y acuérdate que el subnivel P te había dicho que era como un 8 o un tipo de infinito. Si lo volteas, pues luciría como un infinito. Entonces va a tener el electrón número 1 en subnivel P y el electrón número 2 en subnivel P. Y entonces este es el esquema atómico del carbono. Lo único que necesitaría es que agarraras este esquema y sobre todo lo que está aquí, todo lo que voy a poner de amarillo, y en tu cabeza le agregaras movimiento, porque acuérdate que los electrones todo el tiempo giran en los orbitales de energía o en los niveles de energía. Entonces este es el esquema del carbono. Vamos a hacer otro ejercicio para ver si con otros queda un poco más claro. Vamos a hacer el esquema del cloro. Cl. El cloro está acá. Y el cloro tiene el número atómico de 17 y la masa de 35. Entonces lo vamos a anotar. Z es igual a 17 y A es igual a 35. Lo que tú necesitas hacer es acomodar a Z, es decir, que vas a acomodar 17 electrones. Em, y entonces tú te vas a detener en donde lleguemos a 17 bajo el esquema de Abau que vamos a trabajar. Entonces, el esquema siempre inicia igual, inicia como 1s2 y después del 1s2 sigue el 2s2. Y después sigue el 2p6. Vamos a ver cuántos electrones llevamos hasta ahí. 6. 6 más 2 más 2. Llevamos 10 y todavía nos faltan 7. Entonces vamos a continuar con nuestro diagrama y nos vamos a detener cuando lleguemos a 17. Después del 2p6 sigue 3s2. Y luego sigue el 3p6. Entonces vamos a sumar cuánto nos da aquí. 6 más 2 más 2, 10. Más 6, 16, 17, 18. Entonces ya nos pasamos por 1 porque nosotros queríamos llegar a 17. Entonces lo que vamos a hacer es borrar el P6 y en vez de P6 le vamos a poner P5. Y entonces 5 es un número válido para P, porque P puede almacenar hasta máximo 6 electrones y 5 es un número que sí entra en el rango de P. Entonces esta es la configuración del cloro 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p5. ¿Sí? Y es una configuración exclusiva para el cloro. Eh, el cloro, como cualquier otro átomo, va a tener un núcleo. Y entonces tiene protones y tiene neutrones. Acuérdate que Z es igual a P. Y si en el cloro vale 17, pues va a tener 17 protones. Y para los neutrones tenemos que restar A menos Z. Es decir, 35 menos 17 nos va a dar 18. De los 7 orbitales disponibles, el cloro tiene hasta máximo 3, porque su configuración, si te das cuenta, llega hasta el número 3. Entonces vamos a dibujar el orbital número 1, el orbital número 2 y el orbital número 3. En el orbital número 1 giran dos electrones en forma S, es decir, en forma de bolita. En el orbital número 2 giran dos electrones en S.
y 6 en forma P, es decir, en forma de infinito. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en el orbital 3 giran 2 electrones en subnivel S y 5 en subnivel P. Es decir, 5 infinitos, 2, 3, 4 y 5. Entonces, si tú agarras este esquema y le agregas movimiento, sería el esquema atómico del cloro. Entonces, si llegas a ver esta clase y quieres practicar un ejercicio, realiza la configuración electrónica del bromo. El bromo tiene el número atómico de 35 y la masa de 80. Entonces, para realizar la configuración del bromo, pues vas a trabajar con Z de 35. Entonces, si quieres, la puedes realizar y ya nada más me mandas un mensaje para que la revisemos. Y con eso, pues quedaría este tema de configuración electrónica, ¿va? Entonces, el último tema que vemos de estos temas de los átomos es por último un concepto que llegan a preguntar que se denomina isótopo. El isótopo se define cuando tenemos un elemento o un átomo con misma cantidad de protón, pero diferente cantidad de neutrón. Si te acuerdas, tanto el protón como el neutrón se almacenan en el núcleo. Tú no le puedes mover los protones a un elemento, porque si tú llegaras a hacer eso, estarías cambiando radicalmente la estructura atómica del átomo. Pero lo que tú sí puedes hacer es mover las cantidades de neutrones, y a eso se le conoce como isótopo. El isótopo es un concepto que es relativamente nuevo, o sea, no tiene más de unos 100 años que se descubre, y gracias al descubrimiento de los isótopos es que se empiezan a desarrollar nuevos medicamentos, se empiezan a desarrollar nuevas cosas para el beneficio del ser humano. Entonces, imagínate que vas a comprar una bolsa te mandaron a comprar 14 naranjas, pero entonces tú solo compras 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 naranjas de las 14 que te habían pedido. Y te das cuenta que te faltaron dos, porque tú necesitabas 14, no 12. Entonces regresas al supermercado y compras dos más. O agarras dos más y las vas a agregar a tu bolsa. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento pesó más la bolsa? ¿Cuando tenías 12 naranjas o cuando tenías 14 naranjas? Y bueno, creo que la respuesta es muy obvia. La bolsa te va a pesar más cuando tengas 14 naranjas. Y entonces, este ejemplo nos ayuda a entender lo del isótopo. Nada más que no son naranjas, son neutrones. Si tú tienes 12 neutrones o 14 neutrones o más, lo que va a afectar es justamente la masa atómica. Lo que hace el isótopo es modificar la masa atómica de los elementos. Es decir, o se van a volver más pesados o se van a volver más ligeros. Entonces, eso es un isótopo. Cuando un elemento, un átomo conserva su cantidad de protones, pero le mueves la cantidad de neutrones y por consecuencia va a variar o va a cambiar la masa atómica. Entonces, por ejemplo, el carbono, el carbono tiene la masa de 12. Entonces, C12. El C12 es el carbono más famoso, es el carbono de toda la vida. El carbono 12 es cuando tiene, el átomo de carbono 12 es cuando tiene 6 protones y va a tener 6 neutrones. ¿Sí? Queda como lo que habíamos hecho aquí arriba, ¿no? Este es el átomo de carbono normal. El carbono 12 se encuentra en el 99% de la naturaleza. El carbono 12 es el que usamos también en biología, cuando te hablaba de la fotosíntesis, cuando te hablaba de todas esas cosas de carbono, de las biomoléculas y todo eso que ya platicamos, es el carbono 12. Pero resulta que existe el carbono 14 y el carbono 14 es sumamente raro en la naturaleza. Menos del 1%
es la presencia del carbono 14 en la naturaleza. Y entonces el carbono 14 sigue conservando sus 6 protones, pero ahora lo que va a cambiar es justamente la cantidad de neutrones. Acuérdate que para obtener cantidad de neutrones es n es igual a menos z. Como es carbono, pues sigue teniendo el número atómico de 6. Entonces lo que tenemos que restar es 14 menos 6 y te va a dar 8. Entonces el carbono 14 es cuando en vez de tener 6 neutrones, ahora va a tener 8. Entonces lo que ocurrió aquí fue que el átomo se le añadió 2 neutrones y por consecuencia su masa atómica incrementó. Cuando normalmente el carbono debe de pesar 12, ahora pesa 14. Y el carbono 14 es un isótopo de carbono. El isótopo de carbono 14 es uno de los isótopos más conocidos a nivel mundial, porque el carbono 14 lo que nos ayuda es justamente algo que se llama o sirve para hacer algo que se llama la datación del tiempo. Y entonces la datación del tiempo pues sirve para justamente conocer el tiempo de algo. Por ejemplo, conocer el tiempo de vida de un árbol, conocer el tiempo no sé, de algún resto fósil, eh, o por ejemplo de un resto de un ser vivo, ¿no? Por ejemplo, huesos, por ejemplo, estructuras que queremos conocer cuánto tiempo murió algo, nos sirve justamente el carbono 14 para conocer el tiempo de las cosas, y sobre todo de los seres vivos. El carbono 14 se considera que es un átomo inestable justamente porque lo que hacemos es moverle la estructura atómica al átomo y entonces por consecuencia se vuelve inestable, un poco radioactivo, estas cuestiones de peligrosidad, pues es el carbono 14. El carbono 14 obviamente que se diseña bajo condiciones de laboratorio, porque como es sumamente escaso en la naturaleza, pues no lo podemos encontrar en la naturaleza. Se fabrica en condiciones de laboratorio y entonces es cuando se ocupa para hacer este tipo de cosas. De la química y de la biología. Se ocupa también, pues, sobre todo quienes lo ocupa son los paleontólogos, los que estudian lo de los restos fósiles, o también los que estudian ciencias forenses, pues también lo ocupan para conocer el tiempo de hace cuánto murió una persona, o cuando encuentran un cadáver, o todas estas cuestiones, ¿no? Entonces vamos a cambiar de tema por uno de los últimos temas de la clase de hoy, que es justamente hablar de la tabla periódica. La tabla periódica es un esquema universal. Se considera que cumple el papel de hacer un lenguaje universal, porque la tabla periódica, lo padre de este tema es que pues en todos lados es exactamente pues la misma tabla periódica. Entonces, lo único que va cambiando de región en región pues es justamente el idioma. La tabla periódica tiene el objetivo de acomodar a los elementos químicos por sus características. Entonces, la tabla periódica, pues es algo que se ha querido estudiar o se empezó a estudiar desde hace muchísimo tiempo. La historia de la tabla periódica radica desde antes de Cristo, cuando hablamos de estos personajes de los pensadores griegos, de todas esas personas de antes, pues ellos estudiaban y querían entender el cómo acomodar la naturaleza. Antes hablaba mucho de esto de los elementos, ¿no? Del agua, del fuego, del aire, de la tierra. Em, Después hablaba todo eso de la alquimia, pero resulta que resultaba más, o era algo más complejo que eso. Y entonces vamos a hablar del año 1869. Llegamos con un personaje que se llamó Dmitri Mendeleev. Dmitri Mendeleev fue un personaje que vivía en Rusia, por de ahí pues su apellido medio extraño. Y entonces Dmitri fue la primera persona que le interesa plenamente entender el acomodo de los elementos. Para 1869 ya se conocían varios elementos químicos, el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, pero
no se sabía cómo acomodarlos o no se sabía cómo cuáles eran sus propiedades en particular. Entonces es lo que estudia Dimitri, el cómo acomodar esos elementos en un esquema. Y entonces por eso se considera que Dmitri Mendeleev es de los personajes principales o de los principales autores de la tabla periódica. Dmitri Mendeleev lo que hace es justamente tratar de entender cómo ordenar estos elementos químicos. Y lo que él hace es poner a los elementos como en unas hojitas y entonces empieza a acomodarlos, como jugar a las fichas. Y pues al final lo que hace es una estructura que se observó de la siguiente forma. Em, la tabla de Dmitri Mendeleev es un esquema pues que obviamente se conserva, la tabla es esta de aquí. Em, Se conserva pues en algunos tipo museos y así, porque pues es como una historia de la química. Y si observas la tabla está muy bien establecida. Antes la tabla era por columnas, o sea, era de la columna uno, columna 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces, si te das cuenta antes, lo que hacía Dimitri era dejar espacios, como esos espacios de aquí, ¿no? Donde están esos guiones. Y pues yo siempre les cuento que Dimitri a mi consideración era una persona muy inteligente y muy capaz porque sin querer o sin planearlo tantísimo, él sabía que había más elementos. Entonces, no sabía cuáles porque pues en su momento no se conocían todos los que conocemos en la actualidad. Pero Dimitri dejó esos espacios para los elementos que se iban a conocer después. Es decir, como que preparó el esquema para lo que iba a venir después. Entonces, Dimitri lo que hace es justamente, para 1869 únicamente acomodar 60 elementos químicos. A la fecha de hoy, 2024 se conocen oficialmente 118 elementos. Eh, entonces, obviamente que Dimitri pues no sabía cuántos había o cuántos existían y pues actualmente ya conocemos un poquito más del cuántos existen. Y bueno, esos 118 elementos pues se agrupan y se clasifican y se ordenan en la tabla periódica. Em, Esos 118 elementos son considerados como los oficiales, pero en la actualidad se siguen encontrando nuevos elementos. Por ejemplo, si ves aquí, ahí está el elemento 119, el 120, el 121, 122, 123 hasta el 127. Es decir, la tabla periódica que conocemos llega hasta aquí, hasta el OG, pero a la fecha se han encontrado nuevos elementos. La cuestión es que estos elementos siguen en estudio y se conocen muy poco de ellos. De hecho, si entramos, por ejemplo, a este elemento, su información es muy nula. Casi no se conoce nada de estos elementos, porque como justamente, mira, aquí está todo vacío, ¿no? Porque justamente son elementos que todavía no conocemos con completo entendimiento. Y por eso se llaman elementos teóricos, porque creemos que son elementos que existen, pero no sabemos realmente cómo son. Entonces puede que dentro de un tiempo esto cambie y sería totalmente válido que las cosas cambien. En la química no todo es estático, bueno, en las ciencias no todo es estático, las cosas cambian con el tiempo. Entonces puede que dentro de algunos años esto cambie y pues va a ser totalmente normal. Esos 118 elementos se agrupan en elementos por su origen. Tenemos los de origen natural, es decir, los que se encuentran completamente natural en la naturaleza. Es decir, la naturaleza los crea por sí sola, ¿no? Entonces no es necesario como la intervención del ser humano, pero también tenemos los elementos de origen sintéticos o también conocidos de origen artificial. Entonces, los elementos de origen natural son todos aquellos que se encuentran en la naturaleza y que todo el tiempo la naturaleza los está produciendo. Por ejemplo, pues no nos vamos tan lejos. El hidrógeno, el oxígeno, el carbono, el fósforo, son elementos completamente naturales. Pero pues también tenemos los artificiales y los artificiales son los que se encuentran en la parte inferior de la tabla periódica, es decir, estos de aquí. El borio, el jasio, el darmstatio, el copernicio, por ejemplo, el borio, no tenemos imagen de cómo es el borio, porque pues como es un elemento artificial, no sabemos realmente cómo luce. Eh, entonces, sabemos que existe y que es un elemento completamente diferente a todos los demás, por eso está en la tabla periódica.
pero no sabemos cómo es. Y por ejemplo, se llama borio porque pues está en honor a Bohr, el que descubre los orbitales o los niveles de energía donde giran los electrones. Entonces, estos elementos pues tienen esos nombres en honor a ciertos científicos. Em, a diferencia, por ejemplo, de elementos como el nitrógeno, ¿no? El nitrógeno es algo que conocemos, tenemos imagen, sabemos cómo es. El nitrógeno se conoce desde 1772. El carbono igual tiene muchísimo tiempo que se conoce, ¿no? O sea, 3750 antes de Cristo. Entonces es un elemento que se ocupaba desde antes, ¿sabes? Desde antes, muchísimo antes de entender que era un elemento químico. Y pues todo el tiempo sabemos cómo es el carbono, lo ocupamos para muchísimas cosas. Es totalmente natural. Tenemos el selenio, el arsénico, son elementos totalmente naturales. El calcio, son rocas. Em, pero por ejemplo el flerobio no sabemos cómo es un elemento sintético, se crea en condiciones de laboratorio. Entonces es muy interesante observar justamente cómo es que hay algunos elementos que son totalmente comunes para nosotros como el hidrógeno y que sabemos perfectamente cómo es y que tenemos elementos como el teneso que no sabemos cómo es, ¿no? O sea, que no sabemos o ganesón, que no sabemos cómo es, pero sabemos que existe, pero que son elementos que fabrica el ser humano en condiciones de laboratorio. Entonces, los elementos se agrupan por su origen, tanto naturales como sintéticos. Y entonces, la tabla periódica se acomoda por filas y columnas. Las filas, pues son todas las que van de forma horizontal. Tenemos la fila uno, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. Tenemos un octavo, pero ahorita no le vamos a hacer caso a este, porque pues justamente es lo que te estaba contando, de que son los elementos que todavía no sabemos si realmente existen. Entonces, la tabla periódica tiene 7 filas y a las filas se le van a llamar periodos. Entonces, todo lo que está en forma de filas se van a llamar periodos. Y tenemos del periodo uno, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Y en esos periodos, pues si te das cuenta, también lo que tenemos 7 son 7 orbitales. Entonces, lo que explican los periodos es justamente los orbitales de energía de los átomos. Por ejemplo, si el hidrógeno está en el periodo uno, pues va a tener únicamente un orbital de energía en su átomo, ¿no? Entonces su átomo únicamente va a tener un orbital girando. Si, por ejemplo, el azufre está en el orbital 3, perdón, en el periodo 3 pues va a tener 3 orbitales girando alrededor del núcleo. Si el estroncio está en el periodo 5 pues va a tener 5 orbitales girando afuera de su núcleo. Si el bario está en el periodo 6 pues va a tener 6 orbitales girando alrededor del núcleo. Y pues, por ejemplo, si el radio o el francio está en el periodo 7 pues esos elementos van a tener 7 de 7 orbitales, es decir, van a ser elementos con muchísima energía, porque ve la cantidad de electrones que van a estar girando en el átomo, ¿no? Em, Observa cuántos electrones hay, ¿no? Entonces imagínate la cantidad de energía que tiene este átomo. A comparación, este es el radio, ¿no? Ve cuántos electrones y cuántos orbitales hay. Ve la configuración electrónica, es sumamente larga y compleja. A comparación, por ejemplo, no sé, del oxígeno, ¿no? El oxígeno, pues ve su átomo, es sumamente pequeño, tiene muy poquitos orbitales, está en el orbital, solo tiene el orbital uno y orbital 2, uno y 2 a comparación del francio, ¿no? Que imagínate cuántos electrones tiene 87 electrones, 87 electrones acomodados en 7 orbitales, orbital uno, orbital 2, orbital 3. Orbital uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, pero ¿cómo sabemos que tiene 7 orbitales? Pues porque está en el periodo 7. ¿Cómo sabemos que oxígeno solo tiene 2 orbitales? Pues porque está en el periodo 2. Y entonces, si te das cuenta, también la tabla periódica tiene columnas. Las columnas son las que están de forma vertical
Y tenemos la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 16, 17 y 18. Entonces, las columnas se van a llamar grupos, es decir, las que van hacia de este lado se van a llamar grupos. Y entonces la tabla periódica tiene hasta 18 grupos, es decir, tiene hasta 18 columnas. Y esos 18 grupos se acomodan en familias, que es algo que es muy común de hablar, las familias de la tabla periódica. Las familias de la tabla periódica únicamente son dos, la familia A y la familia B. Y es justamente el esquema de aquí. La tabla periódica tiene la siguiente acomodo de grupos o familias. Y los que vamos a estudiar, pues nada más son los nombres, porque es lo que más te llegan a preguntar en el examen, los nombres de las familias de la tabla periódica. En la columna 1 también se le conoce como la familia 1A, se representa con un número romano y una letra 1A. La 1A se llama los metales alcalinos y alcalino significa, bueno, lo vamos a poner por acá abajo, que son elementos que tienen un pH que ronda del 7 al 14. Eso de pH es qué tan ácido, qué tan base es algo. Y tal vez es algo que tú conoces porque es algo muy común hablar del pH. Y entonces todos los metales alcalinos pues son estos metales que tienen un pH de 7 a 14. La familia 2, la columna 2 o la familia 2A se conoce como los metales alcalinoterrios. Se llaman alcalinoterrios porque son metales que son alcalinos, es decir, que tienen un pH de lo que te acabo de comentar, pero que están en la tierra, por eso dice que son terrios. Y luego tenemos todo este bloque rojo que se llaman los metales de transición. Los metales de transición son todos los elementos que se agrupan en la familia B. Todos los de acá eran de la familia A. Y todos los de la familia B se llaman metales de transición. Es decir, son metales y lo que pasa o lo que ocurre en ellos es que hacen una transición, ¿sabes? Un cambio de lo que está del lado izquierdo, que es todo esto de acá, a todo lo que está en el lado derecho. Y entonces se llaman así porque pues lo único que hacen son hacer esa separación de lo que está a la izquierda a la derecha, ¿no? Los elementos de la... Y bueno, y aquí cabe destacar que es columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y llegamos a la columna 13. Y aquí regresamos a hablar de las familias A. Entonces la familia 3A se conoce como la familia de los elementos térreos o del boro. ¿Por qué se llama del boro? Porque si observamos un esquema, el boro se encuentra hasta la parte superior del esquema, ¿no? Aquí está. Columna 13, boro o familia 3. Y entonces la familia 4A o columna 14 se llama la familia de los carbonideos o la familia del carbono, porque pues lo mismo, el carbono se encuentra hasta la parte de arriba. La familia es la 4A y la familia 5A es una V y la A o columna 15 se llama la familia de los nitrogenoides o la familia del nitrógeno, porque pues el elemento que se encuentra hasta arriba pues es el nitrógeno. Y luego tenemos la familia 7A, que es la de los calcógenos, o la familia 6A. La familia 6A se llama lo de los calcógenos, y la palabra calco significa oxígeno. Entonces por eso se llama calcógeno, porque calco significa oxígeno. Y por último penúltimo tenemos la familia 7A, V y dos palitos. Se llama la familia de los halógenos, la que está en color verde fuerte. La palabra halo significa sal. Entonces son todos los elementos que forman sales. Y por último tenemos lo de los gases nobles. Los gases nobles son los elementos que se encuentran en la familia 8A. Y entonces todos los que se encuentran ahí pues son elementos que son gases y son nobles porque gases nobles se refieren que son elementos químicamente estables. ¿Mm? Entonces, la tabla periódica tiene organización por origen, lo que hablamos aquí de natural y sintético, pero la tabla periódica también ordena los elementos por tipos de elementos. Y entonces tenemos este esquema de aquí.
La tabla periódica solamente tiene tres tipos de elementos: los metales, que son los que están de color azul, los metaloides, que están de color verde, y los amarillos, que dicen que son los no metales. Entonces, primero vamos a ver las características de los metales. Los metales se consideran que son los más abundantes de la tabla periódica, aproximadamente en un 70%. Los metales son los más abundantes en todos lados, en la naturaleza, en tu cuerpo. Pero en tu cuerpo tienes sodio, tienes potasio, tienes calcio, tienes hierro. En la naturaleza pues están todos los elementos. Em, en muchos lados hay metales, donde tú quieras voltear a ver, en tu teléfono, en los muebles, en la computadora, en todos lados va a haber metales. Entonces son los más abundantes del planeta Tierra. Vamos a ver las características de los metales. La primera característica de los metales es, primero, que son brillosos. El brillo se define como un reflejo de luz. Entonces, todos los metales, independientemente de cuánto brillen, todos van a brillar. Hay algunos que brillan más que otros, eso es una realidad, pero algunos brillan, todos van a brillar, ¿no? Entonces, todos los metales brillan. Los metales presentan una característica que se llama maleabilidad. Y la maleabilidad se define como la capacidad de poder moldear. Y los queremos moldear justamente para poder formar las famosas láminas. Entonces, las láminas es algo que también ocupamos todo el tiempo en muchas cosas, en estructuras, para construir casas, para hacer aparatos, para hacer automóviles. Entonces, las láminas es algo que se necesitan para, pues, la vida cotidiana, y entonces los metales son maleables. Entonces la maleabilidad es la capacidad de poder moldear para formar láminas, y uno de los metales más maleables es justamente el famoso aluminio. El aluminio tiene el aluminio tiene el símbolo químico de Al, ¿no? Entonces casi siempre todas las láminas que vemos en las casas, en los automóviles, están hechas de aluminio. Em, Tenemos otra característica que se llama ductilidad. Y la ductilidad se define como la capacidad de poder deformar. Y nosotros deformamos o queremos deformar justamente para formar los famosos hilos, o también conocidos como alambres. Y entonces el metal más dúctil que ocupamos en la vida cotidiana es el cobre. Y el cobre es Cu, el símbolo químico es Cu. El cobre, si, bueno, supongo que tú estás muy relacionado con el cobre y alguna vez lo has visto, pues se vende como hilitos y como en unos carretes. Entonces el cobre es sumamente dúctil. Entonces, tanto la maleabilidad como la ductilidad lo que ayudan es justamente a formar las corrientes de energía. Es decir, los metales son muy buenos conductores de energía. Y cuando hablamos de energía podemos hablar de dos tipos: de la energía calorífica y de la energía eléctrica. Entonces los metales sobre todo se ocupan justamente para hacer corrientes de energía. Em, los metales también tienen la característica de que son muy resistentes. Es decir, los metales tienen mucha dureza, justamente por esta cuestión de que son muy, pues son duros, ¿no? O sea, difícilmente o con mucho trabajo puedes romper este tipo de metales. Y los metales, si tú estuvieras en la naturaleza, los metales los podrías observar en estado sólido, a excepción de uno, a excepción del Hg, que se llama mercurio. El mercurio es el único metal que se encuentra en estado líquido en la naturaleza. Entonces, todos los metales, todos los que ves aquí en color azul son sólidos, a excepción de este de aquí, ¿sí? Del Hg. Los metales también presentan una característica que se llama que forman óxidos básicos.
o también conocidos como óxidos metálicos. Los metales forman parte de algo que se llama enlaces iónicos. Enlaces iónicos y también los metales forman parte de unos enlaces que se llaman enlaces metálicos. Los metales también, en su mayoría, son los elementos que actúan como cationes. Que actúan como cation. ¿Sí? Y, y bueno, en esencia son estos las características de los metales. Vamos a hablar ahora de las características de los no metales, los que están de colores amarillos. Eh, los no metales son menos abundantes que los metales. Si te das cuenta, están en menos cantidad. O sea, la tabla periódica, todos estos son metales. Y aquí tenemos el hidrógeno, que es no metal. Y luego todo lo demás que está acá también es no metal. Entonces se considera que aproximadamente el 20% le corresponde a los no metales. Los no metales, pues van a ser más fáciles de poder estudiar. Porque pues justamente es todo lo contrario a los metales. Es decir, si un metal es brilloso, un no metal va a ser opaco. Y algo opaco se define como la ausencia de brillo o de la ausencia del reflejo de luz. Si un metal es muy maleable, los no metales carecen de maleabilidad. Y también los no metales carecen de ductilidad. Es decir, un no metal no puedes formar láminas ni hilos con un no metal. Los no metales son muy malos conductores de energía. Los no metales son metales muy frágiles. Los no metales los puedes encontrar en los tres estados de la naturaleza. Los puedes encontrar en estado sólido, como por ejemplo el carbono, en estado gaseoso, como por ejemplo el oxígeno, y el único no metal líquido es el bromo, Br. ¿Sí? Los no metales participan también, al igual que los metales, participan en los enlaces iónicos. Los no metales también participan en los enlaces que se llaman covalentes. Los no metales forman algo que se llaman óxidos ácidos o también conocidos como anhídridos. Y aquí vamos a contar anhídridos. Y los no metales también tienen cargas eléctricas, pero los no metales sobre todo pueden actuar como aniones. Es decir, que acuérdate que un anión es cuando existe la ganancia de electrones. Y algunas veces también los no metales pueden actuar como un catión, es decir, la pérdida de electrones. Entonces, voy a volver a colocar el esquema porque se acabó el espacio del otro pizarrón. Y entonces, por último, tendríamos los metaloides. Los metaloides están en color verde y el metaloide también lo puedes encontrar con el nombre de semimetal. Los metaloides son el menos del 10% de la tabla periódica, son muy poquitos, son muy escasos. Los semimetales, si observas lo que forman es una estructura como de escalera, ¿no? Forman una escalera. Esa escalera
tiene una función, es decir, hacer una separación. Esta separación lo que quiere separar es justamente los metales de los no metales. Es decir, los metaloides son justamente ese punto donde culmina un tipo de elemento y empieza uno nuevo. Entonces los metaloides hacen esta división de lo que está de lo izquierdo a lo derecho. Y los metaloides o semimetales se llaman así porque justamente lo que presentan son 50% las características de un metal y 50% las características de un no metal. Entonces, esto es muy sencillo. Si los metales son brillosos y los no metales son opacos, pues entonces los metaloides van a ser 50% brillosos, 50% opacos. Si los, si los metales son muy maleables y muy dúctiles y los no metales no lo son, pues los metaloides van a estar 50-50. Y así nos podemos ir con cada una de las características, siempre están a la mitad. Lo más interesante de esto es ver pues quiénes son. Y son justamente los que tienen aquí como la línea color rojito. ¿Sí? En esta tabla periódica los que acomodaron con la línea color rojo. Entonces, ¿quiénes son los metaloides? El boro, el silicio, el germanio, arsénico, antimonio, telurio y polonio. ¿Por qué es importante hacer esta mención? Porque a veces en tu examen lo único que te preguntan, lo único que te preguntan es ¿quiénes son los metaloides? ¿No? Entonces, los metaloides son justamente estos elementos que forman este tipo de escalera y pues son los elementos que hacen la división de todo lo que está de la izquierda a todo lo que está de la derecha. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí vamos a dejar esta clase para que puedas ir asimilando esta información. Recuerda que tienes que, de lo que vimos al principio, tienes que hacer el esquema del bromo y pues analizar todo lo que hablamos el día de hoy. Con el objetivo de que no se te haga tan pesado todo el temario. Química puede ser un poco pesado porque pues justamente pues son muchos ejercicios, pero bueno, vamos a tratar de que aquí a finales de octubre pues acabar lo más que podamos de química. Tal vez no acabemos todo el temario porque pues sí es muy extenso. Y pero bueno, lo más necesario para tu examen y sobre todo lo que ha quedado pendiente, que son los reactivos de biología, pero bueno, ahorita te hago mención de eso por el chat. Y bueno, pues cualquier duda, pues vea los videos, trata de verlos para que justamente no se te junte la información y se te sea más fácil poderla estudiar. Pero bueno, ahorita te mando mensaje.